Camellando de cero a CEO, producido por Mindset Media, porque el conocimiento, como el éxito, se comparte. Hola a todos, bienvenidos a Camellando, el podcast de la AEI que busca principalmente conectar historias, conectar personas y vivencias de grandes emprendedores y de grandes empresarios para compartirlo con nuestra comunidad. Hoy día traemos a dos grandes invitados. Vamos a conversar un tema fantástico en el mundo del emprendimiento que son las mentorías, y nos vamos a ir un poco entrando en ese mundo de cómo funcionan las mentorías, para qué hay que buscar un mentor, por qué realmente deberíamos de estar en este mundo y camino del emprendedor buscando un mentor. Así que doy una intro rapidísima a mis invitados. Primero, Guillermo Jarrín de TPT. Bienvenido, Guillermo. Todos conocemos TPT, pero es una marca líder de generación de bebidas en el mercado, y también esperamos ya en poco tiempo verte en todas las perchas internacionales, Guillermo. Así que es un honor que nos acompañes. Y también José de Dicorne, que es un emprendimiento que está creciendo enormemente, que hace poco lo conversábamos tras cámaras, que ya casi no es un emprendimiento, pero que tienes mucho conocimiento. Así que les agradezco a los dos por acompañarnos en este primer capítulo. Y para un poco ahondar en sus negocios, y antes de meternos en el tema de mentores, les doy el espacio para que ustedes puedan presentar sus negocios y sus aprendizajes. Guillermo, empecemos contigo. Gracias, Luis, qué gusto estar acá. Bueno, yo soy Guillermo Jarrín, soy el fundador de TPT. En TPT es una empresa que tiene 11 años. Elaboramos tés de alta calidad. Básicamente todos los ingredientes son cosechados a mano. Trabajamos con pequeños productores campesinos y de comunidades indígenas de diferentes regiones del país. Tenemos muchas variedades de ingredientes y muchas variedades de tés. Vendemos o empezamos bajo un canal de B2C y hoy por hoy también manejamos un canal de B2B interesante en Food Service y en Oreca. Y pues siempre pues un apasionado también del emprendimiento, del mundo empresarial, así que pues contento de estar aquí y poder compartir con ustedes. Gracias, Guillermo. José, tu intro. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Sí, mi nombre es José Ricardo de Dicorne. Dicorne es una empresa que nace hace 6 años. Tenemos varias líneas de producción, entre eso los famosos huevos de campo, gallinas criadas en libertad, en pastoreo, que se ha posicionado bastante bien en el país. Dejó de ser un nicho, tal vez está creciendo con más intensidad. Tenemos otras líneas como snacks, entre estos chochos, que trabajamos con ciertas comunidades en la zona sierra centro del país, y snacks como chulpi, tostado y entre otros. Entonces, como tú dices, Dicorne tal vez ya ha pasado a una etapa diferente en la cual vamos adelante con ciertos temas que vamos a hablar el día de hoy, como mentorías que nos han ayudado en este transcurso de Dicorne en los años. Buenísimo, José. Gracias por acompañarnos. Entonces, si quieren, vamos ahondándonos en el tema. Vamos a hablar de mentores. Los mentores son realmente, sentiría yo, grandes consejeros, ¿verdad? Quizás antes los llamaban consejeros imaginémonos en el Imperio Romano hace tantos años, cómo eran estos grandes consejeros que venían a hablar con el César y un poco decirle, oye, acá están diciendo que estás haciendo malas cosas, deberíamos ir por acá. ¿Cómo ya eso ha evolucionado en todo este tiempo? Y lo hemos como un poco tropicalizado también en el día a día cotidiano, digamos, en los negocios, en el día de hoy. Entonces, por ahí, Guillermo, quisiera un poco ahondar. ¿Qué es un mentor para ti? O sea, el día de hoy estamos ante un gran empresario, que seguramente tú ya estás dando mentorías. Pero, ¿qué es un mentor ya visto desde un punto de vista de un empresario? Bueno, yo creo que los mentores si es que quieres emprender, emprender solo es muy duro. Entonces puedes tener, yo creo que socios, pero aún así siempre se necesita una consejería. Yo creo que para las grandes empresas esa consejería normalmente es un directorio, y cuando uno emprende estás solo, entonces te buscas con quién apoyar, tienes un montón de inquietudes. Cuando un emprendedor arranca,
no tiene una bola de cristal, no sabe qué camino va a tomar. Quizá empezaste con una idea, pero a medida que esa idea va madurándose o ese proyecto va creciendo, vas teniendo muchas inquietudes. Yo siempre, desde los inicios de GPT, fui muy inquieto y muy preguntón, muy curioso. Entonces, no tenía pena de buscar un poco mentoría. Yo creo que hace 11 años que yo arranqué no había un ecosistema y una cultura de generosidad, de abrirse entre pares, entre emprendedores o inclusive de grandes empresarios o grandes gerentes o directores de empresas que puedan abrirse también ante un emprendedor. Porque normalmente había una cultura un poco más de yo te doy mi tiempo, pero tienes que pagarlo. Entonces creo que hoy por hoy, creo que es algo importantísimo en un ecosistema esa generosidad. La vida y de mis primeros mentores que tuve, por ejemplo, fue Juan Montero y uno de los primeros consejos sabios que me dio, me dijo, mira, yo hago esto para devolver lo que la vida o el universo me ha dado. En realidad es donar tu tiempo, es regalar tu conocimiento y da la vuelta a la vida, avanzan las cosas, uno madura como o pasa a ser de emprendimiento, de empresario y te toca devolver eso. Y es súper lindo porque yo creo que yo me sigo mentoreando con un montón de personas, entonces creo que uno no termina de aprender, pero creo que es lindo también poder enseñar inclusive a los nuevos empresarios, a los nuevos emprendedores o inclusive a pares. O sea, yo me reúno mucho con otros empresarios jóvenes, otros emprendedores y les llamo un poco generar como reuniones de intercambio de conocimiento, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, con José ahora, antes de entrar en cámaras, hablábamos y José tiene una experiencia increíble en supermercados. Nosotros no somos tan fuertes en supermercados. Entonces, y me preguntaba sobre el food service, sobre el Horeca. Entonces, siempre hay una consejería y un intercambio de conocimientos, de información que lo encuentro que es indispensable cuando quieres emprender, ¿no? O sea, yo creo que hoy por hoy el ecosistema en Ecuador ya tiene todo, ya no es un pero decir, no, es que no hay capitales, no, es que no hay dinero, no, es que no hay capital semilla. Ya tiene básicamente todo y creo que lo que más debemos fortalecer o enriquecer es esa cultura de intercambio de conocimiento, ¿no? Y José, justo para entrar un poco y hablar de cómo buscar mentores, ¿verdad? O sea, ya sabemos lo importante. ¿Qué tan importante fue en tu camino? Porque entiendo que hay grandes desafíos. ¿Cómo lo viviste tú en tu camino emprendedor? Y ya un poco podemos entrar a conocer cómo fue la búsqueda de tu primer mentor, por ejemplo. Exactamente. Bueno, para mí un mentor en realidad es una persona que conoce al 100% de un tema y que, como todo ser humano, creo yo, lo que le gusta es conocer y enseñar para, de alguna manera, sentirse exitoso, porque el éxito de una persona es saber tanto de un tema y poder capacitar a alguien más que lo necesita, pienso yo, ¿no? Entonces, a la final, en mi caso, como decía Guillermo, yo sí salí de la universidad, hice mi proyecto de tesis que fue enfocado en Dicorne, en este caso la crianza de las gallinas de campo, y era algo que yo sabía en la parte de ingeniería en agroempresas. Pero conforme el negocio fue creciendo, se fue estableciendo, claro, empezaron a aparecer otros temas como marketing, la parte de finanzas, que para mí sí ha sido complicada de aprenderla, la parte comercial, que bueno, eso tal vez me tocó aprender ya a la fuerza porque es algo que tienes que desenvolverte en el día a día, pero en ciertos temas sí necesitaba una búsqueda adicional. Por ejemplo, en la parte de veterinaria de gallinas, me acuerdo que me fui justamente a España cuando escribí desde acá a un veterinario que era especialista en esto. Y él fue un gran mentor para mí porque, bueno, primero la apertura que tuvo cuando yo llegué a España y pudo ir a recibirnos al aeropuerto, llevarnos a las granjas de crianza de aves. Y todo lo que nos enseñó en ese entonces era bastante enriquecedor. Y eso para mí fue un plus enorme para seguir adelante acá en Ecuador. Entonces lo vi como un gran mentor en esta área. Así fueron apareciendo otro tipo de mentores en el área financiera, especialistas. Me acuerdo, bueno, en este caso mi hermano, en realidad, Carlos, que hizo su MBA y aparte es especialista en la parte de finanzas. ¿Cómo no seguir una experiencia tan profunda de alguien que conoce y aplicarlo en el día a día en la empresa, en este caso Dicorne? Entonces,
Así han habido personas que han llegado poco a poco, especialistas, incluso competidores propios de lo que yo produzco en Dicorne, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos esta línea de chochos. Conocimos una persona que también producía chochos y que tuvo la apertura de enseñarnos ciertos procesos, y no con el fin de que me vas a robar la competencia, ni sé qué, sino más bien crecer en conjunto, cómo podemos incluso encontrar ciertas ideas o facilidades, incluso a nivel de materia prima, ¿no? Nos dimos cuenta que uno de los limitantes en el país era la materia prima, por ejemplo, del chocho, y entre los dos logramos captar más materia prima en lugar de vernos como competencia y poder expandirnos hacia más mercados. Entonces, depende cómo... Hay mentores que, claro, tienen una experiencia enorme en las empresas, pero también hay mentores que conocen ciertos temas que sí es importante hablarlos y escucharlos y tratar de aplicar en lo que necesitas. Entonces, Y ahí, José, para entrar un poco de cómo aprovechar al mentor. Yo creo que hay un tema que hay que generar confianza. O sea, a la final estás compartiendo ideas, tiempo, incluso datos del mercado que quizás otros no tengan. Entonces, ahí, Guillermo, ¿cómo generar esa confianza con un mentor que quizás nunca te has conocido, que quizás alguna vez te lo topaste en algún evento? ¿Cómo ya realmente entablas una conversación propositiva para ambos lados? Porque el mentor también aprende mucho. Me quedo un poco, o voy a arrancar con lo último que mencionaste. Recuerdo cuando estuvimos en uno de los programas de Endeavor, Roque Sevilla, en una charla que dio, dijo, es súper curioso lo que nos ha pasado en los inicios de Endeavor con todos los mentores, que como dato normalmente están súper gerentes de súper empresas de todo el país como mentores. Y decían, concluimos con todos los mentores que el que más aprende en una mentoría no es del mentoreado, sino es del mentor. Y hace mucho sentido. Yo creo que el convertirse en un mentor te vuelve un maestro también, ¿no? Y yéndome un poco al lado que tú decías, yo creo que hay que ser súper abiertos. Hay emprendimientos o emprendedores que son muy celosos, que quieren firmar NDA y que no quieren darte información. Yo creo que ya todo está inventado, a menos que tengas algo así realmente que no exista o que no esté en Google. Tienes que ser más cauteloso, pero en ese sentido yo siempre fui muy abierto. O el consejo sería no avergonzarse muchas veces por vergüenza, no quieres abrir tu información, y creo que para tener un buen resultado con un buen mentor tienes que abrir completamente tu información, ¿no? Entonces, en ese sentido, en mi caso, pues en todas las mentorías que he tenido hemos sido muy generosos en términos de información. Hemos tratado de generar una relación a largo plazo que hasta ahora las mantenemos con muchos mentores. Y ha habido casos que los hemos hecho a través de la EI, a través de Endeavor, a través de programas específicos, pero ha habido otros casos que hemos conocido personas en un evento y decirle, oye, discúlpame que te molestes, mucho gusto, mi nombre es tal, tengo este producto y quisiera que me ayudes con la mentoría. Ha habido casos que me han dicho que no o que se ha alargado, y otros casos que me han dado tiempo y nos han dado tiempo de calidad. A veces pedirle tiempo a alguien para mentoría es algo delicado, pero cuando creo que estás aprendiendo y tienes muchas inquietudes, es algo que hay que hacerlo, ¿no? Ujú. Y José, ¿y en tu caso cómo fue? O sea, en la práctica, ¿cómo fue tu experiencia concreta en buscar el primer mentor? ¿Y cómo te fue también con el último? Sería muy interesante ver esos... yo creo que es importante estos eventos de networking, abrirse a compartir tus experiencias con otras personas, crear un círculo de confianza en realidad, o sea, empezar a llevarte con otra gente que esté en el mismo camino. Y empieza por ahí, ¿no? Hacer una buena relación y después, bueno, ya las cosas se van dando, vas adquiriendo ciertas mentorías que te pueden entregar. Y, a ver, en mi caso, justamente estos eventos de Endeavor que mencionaba Guillermo, los de la AI, sí son eventos en los cuales me han ayudado bastante a encontrar ciertas cosas que a la final necesito para salir adelante en algunos temas. Entonces, sí, es un tema nada más de abrirte, ¿no? De compartir lo que tienes y de ver tu mentor en qué te puede ayudar, en qué más necesitas, hacia dónde ir, que te guíe, que sea una guía en realidad para todo esto.
hay tantas temáticas, ¿verdad? En este camino emprendedor, en estos dolores que pueden existir. En tu caso, ¿cuál fue? O sea, concretamente, ¿cuál fue el primer mentor que tú dijiste? Creo que fue el veterinario, ¿verdad? Entonces, el veterinario, ¿cómo fue en la práctica? Y el último también sería interesante que nos cuentes cuál fue tu último mentor y cómo llegaste con él. A ver, mi último mentor puede ser el de la parte de finanzas. Eh, Era una persona que estaba en una empresa netamente de finanzas y que la verdad era difícil el tiempo de él, pero para todo, no sé, ¿no? Para todo nos podemos dar un tiempo y esta persona lo hizo, tuvimos una buena relación, nos conocimos más montando bicicletas, solamente como amistad y después me dio un tiempo para explicarme todo lo que era lo relacionado a finanzas, ¿no? Para aplicarlo en la empresa. Entonces, fue algo interesante O sea, que lo adquirí. me llama mucho la atención que era tu partner de ciclismo. Entonces, ahí va también un concepto, que las conexiones que uno tiene a la final, en algún momento, se aprovechan al máximo y nos sirven en algo. En este caso, te fuiste a hacer deporte y ahora tienes un gran mentor financiero. Sí, o sea, yo creo que a la final hay que respetar a todo el mundo, hay que llevarnos con todos. Eso es algo importantísimo. Nunca sabes a la final cómo esta persona te puede ayudar después o en qué es de especialista. Yo creo que ahí está la clave del éxito en las mentorías, ¿no? El saber respetar el área de cada persona y aprovechar al 100% lo que tiene. Generar tu network y sacarle provecho también. O sea, es un network propositivo. Sin duda, yo creo que para mí las relaciones en cualquier cosa que haga como hobby, sé que después va a tener algún fruto especial para lo que hago en el día a día. Y a Y veces trato, no solo como mentoría, ¿no? Perdón, hay que me meta, sino también cultivar buenas redes también para oportunidades comerciales, ¿no? sí, tratas de a la final llevarte con gente que te puede aportar en algo, que sabes que es parte del crecimiento tuyo también en el día a día, en lo que haces. Entonces sí me enfoco mucho en esas cosas cuando salgo a hacer mis hobbies o cuando voy a algún networking. Como que sí trato de ver a la persona que tal vez está alineado a lo mismo que voy Excelente. haciendo. Ajá. Y Guillermo, en tu caso, em, ¿qué recomendarías a un emprendedor? Ya entrando a lo concreto. Entonces, un emprendedor que tiene una idea que nació de alguna convocatoria en Guayaquil de Épico, de Conquito. Principales recomendaciones como para Bueno, mentorear. en mi caso lo que se ha dado y me encanta y estoy como cultivando Ya este eres mentor, hábito ¿no? es dar mentorías, entonces me pasa un montón que me escriben por redes, me dicen, oye, tengo este emprendimiento, me gustaría hacerte unas consultas y ya es como que delegado un espacio en mi agenda para hacerlo de manera gratuita en realidad y poder, vuelvo y repito, con una mentalidad de devolver lo que uno aprendió hasta ahora, ¿no? Y buscar aprender más también, porque al mentorear también aprendes muchísimo, como decíamos antes. Entonces, bueno, normalmente depende de la etapa. Yo creo que a veces uno cuando arranca como emprendedor piensas que necesitas como el súper empresario de mentor y muchas veces no es así. Necesitas probablemente a veces otro emprendedor. Que quizá ya haya cometido algún error en su camino, pero que te pueda ayudar a que no lo hagas tú. Correcto. Yo siempre digo, un emprendedor que quizás está unas cuadras adelante tuyo o que quizás lleva unos 2 o 3 años, va a ser inclusive hasta más enriquecedor que un súper empresario, porque a veces las problemáticas y dolencias que tú tienes no le hace mucho sentido a un súper empresario que tiene un gran equipo. Entonces, yo creo que es una escala interesante y vuelvo y repito, creo que hay que cultivar esa o enriquecer esa cultura de intercambio de conocimiento. Yo creo que eso es algo que todavía le falta al ecosistema ecuatoriano. Yo creo que ya hay todo, hay Un paradigma, capitales, ¿no? Es un hay, paradigma exacto. de... Y vuelvo y repito, a veces la dolencia, o siempre yo digo una cosa, que la dolencia que tiene un emprendedor, muchas veces la solución la tiene otro emprendedor, no un gran empresario, no un gran gerente. Entonces, normalmente yo creo que el mejor consejo es ser súper abierto y ya te digo, a mí me han llegado casos de gente que no conozco, que me escribe a través de mis redes sociales, me dice, oye, tengo este negocio y tengo estas dolencias y me gustaría ver si es que hay chance de reunirse contigo. Le digo, dale de una. Normalmente ya
a veces cuadro ya para hacerlo más productivo, cuadro un día o una tarde que de una vez ahí pongo varias personas que hemos conversado y que me han dicho, oye, veo que estás haciendo mentorías, me gustaría. Entonces, a mí me encanta, es algo que energéticamente me llena un montón y se aprende muchísimo también. Entonces, yo creo que no es un camino de una vía, vuelvo y repito, es un camino de dos vías, es un intercambio de conocimiento y que siempre enriquece a las dos partes, ¿no? Entonces, un poco yéndome al inicio de tu pregunta, que a veces me voy por otros lados, depende mucho qué aconsejar, depende mucho de la etapa y de la dolencia, pero normalmente tengo un estilo empresarial de manejarse siempre muy ligero, de tener un camino que empieces generando tracción, empieces generando ventas y no al revés, que es lo que pasaba mucho en el Ecuador antes. La gente no quería emprender si es que no tenía una fábrica montada o si es que no tenías una infraestructura montada y creo que hoy por hoy se busca hacer al revés, ser muy ligero y después ir comprando o ir haciéndose de maquinarias o de activos. Sí, estas conversaciones de emprendedor con emprendedor e incluso entre ellos ser mentores es muy enriquecedor. La verdad es que a veces lo que decías, ¿no? El empresario tal vez no vive la parte operativa que vive un emprendedor y eso sí te ayuda a otra persona que está viviendo lo mismo. Entonces, pensaría que también pueden ser mentores entre los mismos emprendedores. Incluso han salido nuevas soluciones, ¿no? Por ejemplo, el tema de maquilas, solo hablando con un emprendedor te puede sacar la solución de, oye, ¿por qué te metes en este problema que te va a generar un montón de costos o yo qué sé? Mejor que te maquile esta persona. O sea, salen ideas interesantes entre conversaciones entre emprendedores. Inclusive con José y otros emprendedores, por ejemplo, hemos formado como una iniciativa de emprendedores, de empresarios, hemos conformado un grupo que le hemos llamado el Círculo de Confianza, que busca hacer eso, o sea, una consejería entre emprendedores y empresarios jóvenes. Y es súper chévere porque tenemos un grupo que a veces desde una cosa sencilla, si oigan, necesito el contacto de un proveedor de esto. Sí, un simple margen que no sabes ahí cómo estructurarlo y ya sabes, o sea, este grupo te ayuda a ver bien ciertas aristas que no las tomas en cuenta, ¿no? Y que en el día a día son cosas que te afectan en el costo, entonces. Y que a veces necesitas esa perspectiva desde afuera, ¿no? Vuelvo y repito, no necesitas ser el empresario número uno del Ecuador, sino puede ser otro colega que esté en las mismas situaciones que tú. Y esa apreciación externa te puede ayudar un montón, en cualquier nivel, o sea que estés arrancando, o sea que estés en una etapa ya más madura, ¿no? Siempre es necesario esta Y consejería. cada uno tiene su especialización, ¿no? O sea, puede haber uno que estudia administración de empresas, el ingeniero, y salen cosas mucho más enriquecedoras que no tienen un costo alguno, que simplemente es un tema de mentorías entre sí. ¿Cuándo sí se debería de pagar por un mentor? Yo estoy viviendo un poco eso, creo. Este, yo creo que ya llega un Porque momento Guillermo, dado. hasta ahora hemos hablado que el mentor es alguien que te dona su tiempo, su Claro, conocimiento, claro. porque también aprende, porque se alimenta también del mercado, pero también hay algunos mentores, sharks, que te pueden realmente cambiar la aguja Sí, del rumbo. definitivamente. A ver, en caso de TPT, nosotros tenemos un directorio conformado por socios y que fueron inversores ángeles, que creo que es de donde más he aprendido. Yo tengo un par de socios ahí que yo creo que me formaron, digámoslo así. Escuchaba temas un poco lo que hablábamos al inicio de suplir donde tú no eres tan bueno. Entonces yo era cero finanzas, cero contabilidad. Ahora me encanta y creo que he aprendido a través un poco de tener ese directorio. Pero es un directorio, claro, con una perspectiva más ya de socio, de accionista. Entonces a veces son más conservadores. Entonces yo me mentoreo por afuera para estrategias, nuevas ideas, dolencias. Y en este punto, que ya la empresa está un poco más madura, pues el camino lógico, y es lo que ya estamos tratando de conformar, es conformar un nuevo directorio o un directorio de consejería sería, donde ya tendríamos que entrar como en las empresas más grandes a pagar directores, pues, ¿no? Entonces un poco en ese punto estamos, pero a veces nuevamente aprovechamos de estas redes también donde no solo acudimos a un director o a una persona que se dedica a ser directores, sino también a otros colegas empresarios y emprendedores. Sí, yo creo que buscar un mentor pagado sería cuando la empresa ya necesita de
toma decisiones más estratégicas, cuando tú ya la parte operativa la tienes resuelta, cuando sabes que todas las áreas de la empresa funcionan bien, pero ya este mentor ya te puede ayudar ya de forma más masiva, más grande, ¿no? Ya solucionado lo de tal vez el núcleo de la empresa, lo operativo, ahora sí vamos a la parte estratégica con el mentor tal vez ya pagado. ¿Y les ha pasado esto que aprovechan esta relación de mentoría como también para abrir otras relaciones comerciales, concretamente? Es decir, un mentor conector. Sin duda, sí, sí. Bueno, en mi caso, por los hobbies que un poco realizo, ha sido una oportunidad buena para conseguir ciertos contactos que te ayudan a entrar en otras cadenas importantes. Y creo que eso también es bueno aquí, al menos en Ecuador, se mantiene mucho el tema de contactos para entrar en cadenas. Entonces, el mentor que ya tiene experiencia y que tú le estás pagando también para que te ayude en las partes estratégicas, es una persona que también tiene un montón de contactos en la industria y que sin duda te puede ayudar a conectar con ellos. Entonces, hay que abrirse también con estas personas. Y creo que hay también otra perspectiva que, en el caso mío, yo hace un par de años me inicié como un inversor junior, diría yo. Tuve la oportunidad que Startup Adventures me invite a conformar un fondo que habían conformado hace un par de años. Y ha sido para mí una experiencia enorme y me he dado cuenta desde el otro lado que ser mentor también te abre un montón de oportunidades en tema de inversión. Y lo he vivido desde los dos lados. Lo he vivido desde los dos lados. Yo tengo mentores actuales que tengo muchas ganas de meterlos como accionistas. Y me pasa casos de emprendimientos jóvenes que estoy mentoreando que quieren seguir y continuar conmigo dentro del emprendimiento, ¿no? Entonces se genera y se apertura una oportunidad para que arranques como una ayuda, como un mentor, y termines siendo parte o termines siendo un inversor ángel. Entonces yo ahí le escuchaba también a algún mentor fuerte, no recuerdo a quién era, pero decía, claro, el emprendimiento llega un momento que se engancha con el emprendedor. Entonces el siguiente paso de eso es, oye, me has donado un montón de tiempo, nos juntamos cada cierto tiempo, es momento de que ya entres. Y a mí me ha pasado de que en TPT nos hemos planteado decir, oye, ¿por qué no le metemos a tal persona que ha estado con nosotros, siempre se reúne periódicamente y que se ha dado el caso de decir, oye, ya en este punto veamos si hay esa oportunidad. Entonces, es muy interesante, yo creo, ¿no? Y es un camino, vuelvo, repito, de dos vías, ¿no? Yo creo que es clave, o sea, lo acabas de mencionar ahorita, Guillermo, creo que es súper importante separar lo que es un mentor de un posible socio comercial. O sea, definitivamente que uno cuando tiene una sesión con un Shark mentor, lo que quieres es que entre rápido, invierta, entre rápido a tu negocio, pero inicialmente ese espacio se dio por recibir apoyo o entregar algo de apoyo, ¿verdad? Entonces, creo que es vital, y se lo digo a los emprendedores, saber separar muy bien esos dos momentos. Hay un momento de consejería que es clave, incluso para generar confianza, y en el tiempo esa relación se puede convertir en algo mucho más comercial, próspero, pensado ya en el negocio. Creo que como cualquier inversión es un tema de conocerte. O sea, cuando inviertes o cuando te asocias, es como casarse, ¿no? Entonces, creo que para ambas partes es una buena forma de decir, ve, arranquemos conociéndote. Y yo he visto muchos inversores ángeles que hacen eso. Entonces, es como una metodología. Yo te ayudo y vamos viendo. Y del otro lado también va conociendo el inversor, el mentor, para ver si es que vale la pena después que sea parte del equipo o de los accionistas. Ujú. No sé cómo estamos de tiempos. Creo que ahí vamos un poco ajustados. Ha pasado rápido la conversación. Pero, José, por tu lado, quizás ya entrando en la práctica, ¿cuál fue de esos grandes aprendizajes que te dejó alguno de tus mentores que podrías compartirlo con otros emprendedores? A ver, yo creo que Y si nos puedes describir un poco el momento que estabas viviendo en ese rato con Dicorne, como para entenderlo mejor. uno de los momentos más duros para nosotros fue
cuando dejaba, tal vez no se veía un flujo en la empresa y uno estaba súper desesperado, ¿no? ¿Dónde está ese flujo si en realidad estoy vendiendo, están bien los márgenes? Problema cotidiano, ¿verdad? Problema cotidiano. Eso De es un algo emprendedor. que a mí me ha reventado mucho la cabeza en el transcurso del crecimiento de Dicorne, porque no es que yo venía de una, y creo que les pasa a muchos emprendedores, ¿no? Que no vienen de una experiencia de una empresa en la cual ya tuvieron cierta información, pueden tal vez de estructurarlo ya en su emprendimiento. A mí me ha tocado un poco construir diferentes aristas por mi lado y a veces lo he hecho bien o mal, no lo sé, pero así he ido caminando en el tiempo. Yo soy especialista más en manejo en producción de alimentos y en la parte, ponte, de producción de planta, en lo que es Lean Manufacturing, en lo que es mejoramiento continuo y optimización de procesos, me va mucho mejor. Pero ya en la parte estructural de costos, de entender bien estos márgenes del flujo, en qué invertir, en qué no invertir, el ahorro que debería generar la empresa, ahí he pataleado un poco más. Entonces, sí ha sido una buena ayuda el tener conversaciones. No necesariamente tal vez entregarle al 100% los números, pero ya conversaciones con mentores que conocen de esto han sido muy enriquecedoras y de cierta manera me han guiado hacia entender bien esta parte numérica, complementando yo también con ciertos cursos, diplomados que por ahí se encuentran en la parte financiera, pero he tratado de que sea más la experiencia de otra gente la que me ayude a estructurar bien la parte financiera de mi negocio. Y no necesariamente te hablo de mentores con una experiencia fuerte en la parte financiera, sino gente que ya ha vivido esto, ¿no? Y que tal vez han sido también emprendedores o que viven también del emprendimiento y que han tenido este problema también igual al mío. Entonces, más ha ido por ahí, cómo lo voy Ok. estructurando con gente que lo ha vivido. O sea, te ayudó a entender mejor los flujos, en términos Sí, generales, a ponerlo más claro en papel. a Y, saber exactamente. A mí obviamente aprendí a leer el balance general, el estado de resultados de aquí, y en un principio era, ¿cómo hago esto? O sea, ¿cómo lo leo? ¿Cómo lo estructuro? Y claro, con esta persona fuimos estructurando los índices, entendiendo bien esta parte, ¿no? Los estudios, estados financieros. Y yo creo que tu caso es una realidad de todos los emprendedores, ¿no? Y es donde creo que todos los emprendedores pataleamos en algún momento dado, ¿no? Y ahí está el tema en confiar en la persona que está ahí al lado tuyo, ¿no? Y que te puede enseñar en esto. O sea, no tiene nada de malo si es que ven tus números y por ahí ven un negativo. Es parte de cualquier emprendimiento, cualquier empresa y esta persona lo que está ahí es para ayudarte a salir adelante. Entonces, claro. no cerrarse mucho a los emprendedores nuevos, tal vez no cerrarse mucho en este tema, Oh, sino y Guillermo, compartir esta igual, en tu información. caso, aprendizajes concretos que te ha dejado un mentor que podrías compartirlo y también aprendizajes que has tenido como mentor. Bueno, muchos. Estaba pensando ahorita y muchos, algunos más específicos que otros, pero yo creo que uno que me ha marcado mucho en el estilo ya que uno va agarrando como el estilo empresarial que vas teniendo, es el poder del enfoque, ¿no? De hacer foco. Yo soy súper inquieto y súper curioso, me encanta el desarrollo de productos. TPT cuando nació con muchas líneas de negocio. Teníamos locales, B2C, hacíamos supermercados, queríamos exportar, queríamos hacer embotellado. O sea, Es que como emprendedor quieres y yo, abarcar lo que más puedas hasta que llegue el mentor y te dice, y yo iba al tranquilo, a ver. directorio mío que tenía, que por suerte me hice de un directorio temprano, o sea, de socios, de ángeles. Entonces creo que eso me hizo mucho. Y era como un jo, así de, a ver, vamos suave. Y un poco vas aprendiendo a poner tus recursos, tu esfuerzo, tu conocimiento, tus horas en hacer foco en lo que realmente te va a mover la aguja, en hacer foco en lo que realmente te está dando rentabilidad. Entonces, yo creo que no hay que perder esa inquietud, esas ganas que tiene esa iniciativa, esa creatividad que tenemos todos los emprendedores al inicio. Eso no hay que perder, pero sí hay que balancearlo buscando enfoque. Creo que es importante y creo que a veces yo, desde el otro lado, como mentor, he visto lo mismo. Es como, sí, es que ahorita estoy trabajando en esto, en esto, en esto, en esto, y después le pregunto, oye, pero ¿esto cuánto te va a representar? Y resulta que no le va a representar nada, pero a él le gusta mucho esa idea. Entonces, creo que siempre un poco ponderar las cosas en términos económicos, porque así estás en un negocio, es para
ver unos resultados económicos. Entonces yo creo que hacer un enfoque y ponderar tus esfuerzos hacia eso, ¿no? Creo que cuando uno es emprendedor, haces de todo cuando estás arrancando y solo tienes 24 horas del día, ¿no? Entonces es importante dónde colocas esas horas y esos esfuerzos. Vamos concluyendo y si les parece, esto vamos a inventarlo un poquito. Conclusiones, o sea, ¿cuál es tu conclusión, José? Y hablándole al emprendedor ahí al frente, recomendación y conclusión de la importancia de un mentor. Justamente alineado un poco a lo que decía Guillermo, en mi caso también iba con muchas ganas de seguir desarrollando más y más productos, más y más líneas. En ese caso yo creo que sí es importante primero aterrizar un poco, conversar con un mentor que te va a ayudar mucho por la experiencia que ha tenido a entender bien cuál es la prioridad que tienes como empresa, hacia dónde va la empresa primero y después enfocarte en aquel producto que te va a hacer crecer o llegar más lejos para luego seguir sacando más de innovación. Esa fue una como experiencia mía y de alguna manera la mentoría sí me ha ayudado a establecer estos límites y a entender hacia dónde va Dicorne. ¿Coincides, Guillermo? Mensaje final a los emprendedores. Sí, de acuerdo. Yo me quedo mucho con que el ecosistema del Ecuador es un ecosistema que ya tiene casi todo. Pero creo que falta fortalecer una cultura de intercambio de conocimientos, llamémosle mentoría en este caso, pero creo que eso es importantísimo, que haya más generosidad todavía en ese sentido, que inclusive plataformas u organizaciones que están ahí para acelerar, que se enfoquen mucho más en eso. Yo creo que al emprendedor hoy por hoy ya no le falta capital, tiene opciones de capital, ya no le falta linkearse con academia para poder probar cosas o poder probar productos, sino lo que le falta hoy por hoy, y te lo digo desde el lado de inversor y de mentor, es que le falta conocimiento. Y no está mal ni es pecado arrancar un emprendimiento o arrancar como emprendedor y que no sepas. O sea, yo creo que cuando arrancamos, y yo cuando arranqué no sabía un montón de cosas. Lo único que tenía es ganas de seguir. Y eso es lo importante y es el cimiento que tiene que tener el emprendedor. Pero luego el aprendizaje y el know-how, hay muchas cosas que en el mundo del emprendimiento no las aprendes en una universidad. No las aprendes en un podcast, porque también todos los que estamos en el mundo empresarial y de emprendimiento creo que somos muy allegados a escuchar podcasts. Y a veces ya necesitas de esa intimidad, de que te sean generosos y te compartan cosas que a veces no encuentras ni en los libros ni en un podcast. Y al mismo tiempo también que tú te abras y abras la casa o abras tu casa y muestres todo como es, ¿no? Entonces, nada, yo creo que hay que seguir. Creo que esta iniciativa más bien de Camellando me parece genial, donde podamos venir emprendimientos de empresarios y se pueda compartir, que se pueda generar un intercambio de conocimiento. Guillermo, José, pasó volando el tiempo. Les agradezco. Yo solo igual puntualizo un tema a los emprendedores. Es imposible pensar que todo el conocimiento está en mis capacidades instaladas. Entonces hay que tratar de ir a buscar ese conocimiento y para eso hay que ser súper abiertos, hay que tratar de compartir, pero también en ese tratar de compartir y ser abiertos hay que fijar metas y sacarle el máximo provecho posible a las conexiones y a sus superconectores. Así que para cerrar, Guillermo, cuéntanos en dónde encontramos TPT y cómo podemos conectar con este gran mentor. Bueno, a mí me pueden encontrar personalmente como Guillermo Jarrín en todas las redes. Y pues en TPT tenemos un par de locales en Quito, uno en Paseo San Francisco en Cumbayá y otro en Mall El Jardín en Quito. También tenemos algo de nuestros productos en supermercados, en los principales supermercados alrededor del país y en nuestra página web o redes sociales que nos pueden encontrar como TPT. Guillermo, gracias. José, ¿dónde encontramos Dicorne? En el caso de Dicorne nos pueden encontrar en los supermercados a nivel nacional. Y las redes sociales como Dicorne Foods y en nuestra página web dicorne.com. Muchas gracias y sigan conectados con nosotros, @Ecuador en todas las redes sociales.
Camellando de cero a CEO, producido por Mindset Media.